partir de mañana se van a subir ya las tareas, los foros que estaba pendiente. Lo vamos a proyectar hasta el 8 de noviembre, ¿no? Entonces, hasta el 8 de noviembre se van a regularizar todas las actividades, o sea, tenemos tiempo hasta ese tiempo de entrega de todas las tareas y los foros, ¿no? Entonces, con esa aclaración, voy a dar inicio a la proyección, en este caso, la presentación preparada para el día de hoy. Bueno, entonces, de manera general, vamos a dar inicio ya habíamos quedado en llevar adelante acerca de las estrategias de la evaluación para ir ya trabajando sobre lo que es la planificación de la evaluación. Entonces, en este sentido, se necesita ciertas bases, quizás un poquito recordar de todo este lapso de tiempo que hemos estado acá, acerca de los instrumentos que son importantes para realizar una evaluación, tanto cualitativa como cuantitativa. Para aquello, si nosotros nos enmarcamos en el modelo de la evaluación por competencias, hay ciertas características que debemos resaltar antes de ingresar a lo que es la planificación. Entonces, vayamos con aquello. Cuando hablamos de una evaluación por competencias, primero tenemos que resaltar lo que es una evaluación centrada en el estudiante. Lo que quiere decir que la atención, las tareas, las actividades que se realice es con el fin de que el estudiante llegue a asimilar, ¿no? A asimilar, a comprender las enseñanzas y logre el nivel de conocimiento que nosotros estemos esperando. Entonces, para aquello, el modelo basado en competencias prácticamente resalta este proceso de aprendizaje en el estudiante. Y ahí es donde va a valorar el conocimiento, en este caso, el saber. También va a valorar lo que es el hacer y lo que finalmente se toma como actitud, que es una situación real, ¿no? Entonces, también se resalta el progreso individual. ¿Cómo hacemos aquello, no? A través de la aplicación de los distintos instrumentos de evaluación que son imprescindibles para recolectar la información en una evaluación cuantitativa. Entonces, el rol del docente acá es como facilitador o guía. Es un orientador que hace la autorregulación o autorreflexión, tal como nos indica, a una mejora continua del estudiante, ¿no? Sabiendo que existen niveles o estilos de aprendizaje. Un ejemplo para resaltar en la carrera es que el estudiante demuestre su competencia al diseñar un proyecto estructural
aplicando conocimientos de resistencia de materiales y normativa técnica. Entonces, de ese modo, nosotros vamos a poder realizar una evaluación de desempeño. Entonces, continuando, pasamos a una evaluación continua y una evaluación personalizada. Cuando hablamos de una evaluación continua, pues prácticamente no solo la evaluación está en los momentos de diagnóstico, en los momentos de la evaluación formativa, y en los momentos de la evaluación sumativa, sino que esto debe ser de manera continua y personalizada. Lo que quiere decir que el estudiante tiene que ir trabajando, tenemos que ir observando al estudiante el rendimiento académico al cual está alcanzando. Entonces, la evaluación no se limita a momentos específicos, sino que es constante durante todo el proceso formativo. Ese proceso formativo nos permite a nosotros retroalimentar de manera oportuna el desempeño del estudiante. Se adapta también a los ritmos y estilos y necesidades individuales. Ahora sí, continuamos. A ver, voy a proyectar. Estamos justo acá. Entonces, resaltábamos de la adaptación a los ritmos y estilos de aprendizaje y necesidades individuales. También incluyen varias técnicas, cuando hablamos de técnicas e instrumentos, las técnicas como por ejemplo de observación, portafolios, la autoevaluación, proyectos, hemos visto estudio de casos, guía de observación. Hay una variedad de instrumentos que prácticamente llegan a agrupar las técnicas con las cuales nosotros podemos trabajar en la carrera de ingeniería civil, ¿no? Un ejemplo aquí, por ejemplo, nos da el seguimiento del avance de un diseño de puente, ¿no? Donde el docente revisa los cálculos y decisiones de diseño en diferentes etapas del semestre, ¿no? Entonces, fíjense cómo podemos ir tomando parámetros de medida, tiempos de medida con los cuales nosotros podemos conformar y toda esa tarea pues podemos ir trabajando y adjuntando como evidencia en el portafolio que tendría que ser compartido con los estudiantes, ¿no? Con los docentes, cómo vamos a ir trabajando, ¿no? Dialogar dentro del aula. Luego entramos a lo que es la parte de la evaluación con criterios de desempeño, ¿no? Aquí es muy importante. Cuando nosotros queremos valorar, nosotros proyectamos un objetivo, buscamos un resultado en el estudiante, entonces tenemos que tener unos criterios claros y unos objetivos planificados, definidos previamente en función a la competencia esperada por el grupo de estudiantes.
¿Cómo lo hacemos? Con el uso de instrumentos. Lo que más resalta es la rúbrica o la lista de cotejo para garantizar la transparencia y coherencia. Entonces, los criterios lo que hacen es medir tanto el saber teórico como la aplicación práctica. Un ejemplo podemos tomar, evaluar la competencia, por ejemplo, elabora planos estructurales con precisión y conforme a normas técnicas, mediante una rúbrica con indicadores como precisión, escala, simbología y presentación, ¿no? De esta manera lo podemos estructurar y ya procedemos a lo que es una evidencia que realmente nos permite valorar el desempeño de un estudiante o del grupo de estudiantes que están trabajando, ¿no? con la actividad que se les está asignando. Luego tenemos lo que es la evaluación flexible y contextualizada. Cuando hablamos de una evaluación flexible, es prácticamente adaptarnos al espacio, al lugar o al contexto donde nos encontremos. Este modelo nos indica que reconoce la diversidad de contextos y las condiciones reales del entorno profesional. Entonces, acá, pues prácticamente no todas las obras, por ejemplo, son iguales, ¿no? Hay diferencias. Evidentemente hay un parámetro común, ¿no? Entonces, en ese sentido es lo que va. Por aquello, se ajusta el contexto sociotécnico y ambiental en el que el estudiante se forma. También promueve la transferencia de conocimientos a situaciones auténticas. Hablábamos de una evaluación auténtica, donde el estudiante realmente pueda eh, retener esa información y que forme parte de su vida en el desenvolvimiento profesional. Un ejemplo podemos acá indicar, plantear proyectos de infraestructura considerando las características geográficas, climáticas y culturales del lugar donde se desarrollará la obra. Entonces, fíjense, de ese modo, nosotros lo estamos adaptando al lugar. Entonces, en conclusión, podemos decir que la evaluación basada en competencias busca que los estudiantes demuestren un saber integral en contextos reales, articulando conocimientos, habilidades y actitudes, siempre resaltando el conocimiento, la habilidad y la actitud cuando hablamos de una educación por competencias, que no solo mide resultados, sino que acompaña el proceso de aprendizaje promoviendo autonomía, reflexión y mejora continua, con el fin de que el estudiante o el grupo de estudiantes demuestren el desempeño que han logrado adquirir hasta cierta etapa. Hablemos de los momentos de evaluación. Ya. En la anterior sesión habíamos hablado bastante, pero solamente vamos a resaltar y recordar un poco de los momentos de la evaluación. En los momentos de la evaluación habíamos indicado de que hay tres momentos, tres tipos de evaluación, vamos a decir. La primera es la diagnóstica, la que recabamos la información para identificar el nivel de conocimiento que tiene cada uno de los estudiantes. A eso lo llamamos nivel de evaluación o momento de evaluación diagnóstica. Se enfoca en reconocer las competencias con las que cuenta el grupo estudiantil antes de iniciar el curso. Una vez que tenemos esa evaluación, nosotros podemos utilizar también varios instrumentos de evaluación para poder captar o extractar la información de los estudiantes y lograr el nivel de conocimiento con las cuales cuentan para iniciar, para dar partida a la asignatura con la cual estamos trabajando. Posteriormente pasamos a este momento que se llama evaluación formativa,
La evaluación formativa habíamos indicado que es todo el proceso en el cual estamos trabajando, ¿vale? Es decir, empezamos con una evaluación diagnóstica y luego ingresamos a una evaluación formativa. Y ahí es donde se va a utilizar bastante los instrumentos de evaluación, distintos instrumentos de evaluación por los cuales vamos a ir trabajando para ver, observar el nivel de rendimiento académico del estudiante, ¿no? Donde nos dice se centre en reconocer el proceso del logro de la competencia. Si no ha logrado, entonces inmediatamente tenemos un punto de referencia para poder resaltar y decir que debemos retroalimentar. Entonces, ahí, de ese modo es cómo vamos a ir trabajando en lo que es el momento de la evaluación formativa. Posteriormente tenemos la evaluación sumativa, donde ya llegamos prácticamente a culminar, ya sea el semestre de manera anual, ¿no? Culminando las tareas, pero esta finalización es donde nos permite observar el logro, el nivel de desempeño que ha alcanzado el estudiante hasta esa etapa, hasta ese lapso de tiempo. Por eso nos indica que es el logro donde asimila una serie de contenidos, conceptos, habilidades y actitudes y lo van a demostrar a través de informes, a través de proyectos terminados, informes de laboratorio que podrían realizar o la actividad que nosotros hayamos trabajado con. Y luego entramos a lo que es las formas de evaluación. En las formas de evaluación tenemos prácticamente tres clases. La primera es la autoevaluación, donde es muy importante que el estudiante se autoevalúe, donde lleva a cabo cuando un estudiante evalúa su propio desempeño. ¿Cómo está en la parte de la actitud? ¿Ha cambiado? ¿Ha logrado la autonomía? ¿Hace la reflexión, el análisis, la síntesis? Entonces ahí va a dar mucha importancia al estudiante a este punto, que es la autoevaluación, donde debemos observar como docentes cómo se está calificando el estudiante. Entonces no puede eh, prácticamente arrojar valores al 100% si el estudiante ni siquiera ha asistido a clases, ¿no? Entonces eso sería algo incoherente y nosotros estamos para controlar aquello. Luego pasamos a lo que es la coevaluación, que nos permite que se evalúen entre pares, o vamos a decir, entre compañeros de estudio, ¿no? Donde plantea una evaluación conjunta entre los y las estudiantes sobre la actuación del grupo. Esto puede ser tanto en el conocimiento como también en el desempeño o la actitud que esté logrando cada uno de los estudiantes. Finalmente, tenemos esta posición de lo que es la heteroevaluación, que es realizada por el o la docente, ¿no? Acerca de la actuación de los productos de aprendizaje, ¿no? Los productos que nosotros hemos proyectado, ¿no? Como objetivo o como resultados, y al final son las evidencias sobre las cuales nosotros vamos a realizar la ponderación a los estudiantes. Para realizar la evaluación necesitamos evidencias. ¿Y qué son las evidencias? Pues prácticamente son informes, proyectos, hablábamos de diseño con línea de tiempo, puede ser por fases, el avance que podrían tener semanal, cada 2 semanas o cada mensualmente y al final cada semestre. Entonces, son tareas, preguntas, en este caso, lo que son las pruebas o las técnicas de interrogatorio que se les ha aplicado a ellos, o también ahí representan los mapas mentales o mapas conceptuales, que se vuelven evidencias que van a formar parte del portafolio.
También puede hacer unos videos, ¿no? Como lo hacíamos en la etapa donde existía el aislamiento social y utilizábamos el medio virtual, ¿no? A través de videos donde ellos se grababan. Entonces, a través de eso, de ese medio, nos demuestran que ha asimilado el conocimiento o la transmisión de conocimiento que se les ha realizado. Los instrumentos también acá son muy importantes y relevantes, ¿no? La lista de cotejos, guía de observación, las rúbricas que son muy importantes al momento de realizar la valoración o el nivel de desempeño, ¿no? Con los distintos criterios que nosotros vamos a marcar, como decía, dependiendo de la competencia que estemos buscando, el resultado, el indicador que nosotros nos planteemos para poder evaluar a cada uno de los estudiantes. En ese sentido, el enfoque en este caso, la educación por competencias, en el aspecto de la evaluación, plantea una evaluación, ¿no? Vista como un proceso integral, recaba y evidencias, ¿no? No solamente es prácticamente arrojarle una prueba eh, escrita y ya obtenemos la nota, sino que acá tenemos bastantes evidencias, informes, prácticas realizadas, resolución de problemas, mapas mentales, mapas conceptuales, trabajos de investigación que podríamos incluirlo dentro de lo que son las evidencias. Esto lo que hace es que el proceso del aprendizaje busca un resultado de ese proceso, ¿no? En el estudiante al desarrollar sus capacidades para resolver problemas del contexto, ¿no? Entonces, esa es la finalidad que se tiene enmarcado a través de la educación por competencias. De manera sintética podemos decir que el estudiante conoce, comprende y debe aplicar ese conocimiento. Es el proceso que debe seguir. También podemos resaltar en este caso que analiza una situación de la vida cotidiana, comprende los conocimientos, usa los conocimientos en su contexto. Ya prácticamente aquí ya está aplicando esos conocimientos adquiridos, tanto la habilidad como la actitud, y es responsable de una tarea, una actividad que tiene que realizar. A eso lo llamamos un desempeño. Entonces hablamos ahora de lleno ya acerca de lo que es las estrategias de evaluación antes de la planificación por competencias. ¿Qué es lo que tenemos que anticipar? ¿Qué estrategias vamos a buscar para poder planificar? Acá podemos decir que en las estrategias, por un lado debemos entender los métodos, los procedimientos, las acciones sistemáticas, ¿no? Que permiten recoger evidencias del aprendizaje. Las estrategias que hacen orientan qué, cómo y cuándo evaluar. Y ahí tenemos que plantearnos, ¿no? Esas preguntas. ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Y eso va a garantizar la coherencia entre los objetivos formativos, las competencias profesionales y los criterios de desempeño que se esperan del estudiante. Tobón nos decía, son parte del enfoque de la evaluación formativa y auténtica que busca valorar el desempeño real del estudiante en situaciones contextualizadas, siempre relacionándolo a una situación real, ¿no? Estas estrategias preceden a la planificación formal. Evidente, ¿no? Tenemos que buscar una estrategia. ¿Cómo vamos a hacer la planificación? Ya que definen el marco metodológico que guiará la elección de los instrumentos. Los objetivos de las estrategias es identificar evidencias, orientar la retroalimentación, asegurar la coherencia, fomentar la autorregulación, preparar la planificación formal, que es muy importante, que a través de ello vamos a
utilizar una serie de instrumentos, una serie de indicadores, vamos a utilizar de criterios de evaluación, ¿no?, con las cuales vamos a trabajar en la asignatura o los temas que estemos abordando. Identificar las evidencias es muy importante para el desarrollo de las competencias técnicas, cognitivas y actitudinales. Si vemos alguna dificultad, algún vacío de conocimiento, entonces estamos en la posición de retroalimentar y fortalecer esos procesos de aprendizaje para retomar y volver a aplicar la evaluación en ese momento, ¿no? Asegurar la coherencia entre los resultados de aprendizaje y actividades formativas y de criterios de desempeño. También eh, nos indica acerca de fomentar la autorregulación, ¿no?, la reflexión y la mejora continua. Siempre en cada clase o en cada 2 clases debemos reflexionar de los conocimientos adquiridos en las anteriores sesiones, ¿no? Preparar la planificación formal de la evaluación por competencias, garantizando su pertinencia y aplicabilidad. Tipos de estrategias. Existen varias, ¿no? Las estrategias de diagnóstico, esas tienen la finalidad de conocer saberes previos y las experiencias de estudiantes antes de iniciar el módulo o tema. Aplicación, por ejemplo, es evaluar conocimientos previos sobre normas, ¿no?, una asignatura en la cual estemos, que es muy importante para iniciar, ¿no?, con el tema. Otro es cuestionario inicial sobre tipos de estructuras, un mapa conceptual sobre materiales de construcción. ¿Cuánto conocimiento tiene el grupo de estudiantes sobre esta pregunta, ¿no?, sobre este cuestionante? Y en base a aquello nosotros llevaremos adelante la temática. Otras estrategias formativas, por ejemplo, su objetivo es acompañar el aprendizaje de manera continua, permitiendo la retroalimentación y mejora progresiva. Por ejemplo, una aplicación es el seguimiento de proyectos de diseño, cálculos estructurales y modelaciones. Otro podemos decir es la observación del avance de un diseño de drenaje pluvial y corrección de cálculos durante el proceso. Los instrumentos que vamos a utilizar son las rúbricas, lista de cotejos, bitácoras de trabajo también, que formarían parte, ¿no? Estrategias sumativas, ¿no?, que es valorar los resultados finales y certificar competencias. Entonces, la aplicación es evaluación integral de proyectos finales y exámenes profesionales. Por ejemplo, estaría la defensa técnica de un proyecto de pavimentación en memoria de cálculo y planos estructurales. En instrumentos que podríamos utilizar son las escalas de valoración, informes técnicos, rúbricas finales, que nos ayudarían bastante a recolectar la información. Y aquí también las estrategias metacognitivas, que pues prácticamente nos ayuda bastante en promover la reflexión y autoevaluación del aprendizaje del estudiante. Por ejemplo, una reflexión del estudiante sobre estrategias de resolución de problemas técnicos es muy importante, ¿no?, en su campo. La autoevaluación de desempeño en un laboratorio de materiales o simulación de cargas, con instrumentos como, por ejemplo, cuestionarios de autoevaluación, portafolios reflexivos, que nos ayuda bastante, ¿no? Por otro lado, tenemos las estrategias colaborativas, muy importante para llevar adelante un proceso de enseñanza y aprendizaje, y para poder conocer cuál es el nivel de conocimiento adquirido, cuál es el nivel de desempeño. Entonces acá tenemos el de evaluar el trabajo en equipo y la integración de saberes. Una aplicación, por ejemplo, es proyectos grupales de planificación urbana, diseño estructural o gestión de obras. Ejemplo, evaluación de desempeño colaborativo en un proyecto de infraestructura vial. Entonces acá, fíjense que siempre resalta lo que es las rúbricas de trabajo cooperativo,
observación de roles y participación, ¿no? Que es muy importante la tarea o el trabajo colaborativo para que también logremos el proceso de enseñanza y aprendizaje al nivel que estamos buscando nosotros, ¿no? El resultado que queremos obtener del grupo de estudiantes. Acá el proceso de implementación de estrategias de evaluación. Tenemos prácticamente 5 etapas. Primero es identificar las competencias o identificación de competencias, selección de estrategias, definición de evidencias, aplicación y observación y luego la retroalimentación y mejora continua. En cada uno de aquellos, por ejemplo, en la primera, tenemos en acción es definir las competencias técnicas y transversales a evaluar. En el resultado esperado queremos claridad en los desempeños esperados. En lo que es la selección de estrategias es elegir las estrategias más pertinentes, diagnóstica, formativa, sumativa, cómo lo vamos a aplicar, en qué momento vamos a trabajar. La coherencia entre objetivos y métodos. En definición de evidencias, determinar qué productos o desempeños evidenciarán la competencia. Criterios observables, medibles, la aplicación y observación, ¿no? Implementación de la estrategia de entornos reales o simulados. Luego tendremos como resultado la información válida sobre el aprendizaje. Y en retroalimentación tendremos lo que es analizar resultados y sugerir mejoras. El resultado esperado es aprendizaje reflexivo y progresivo. Aquí, ejemplo aplicativo. Tenemos en el momento del diagnóstico, formativo, metacognitivo, sumativo. Fíjense, no solamente estamos manejando ya 3, estamos manejando cuatro momentos. En el diagnóstico, como estrategia, es cuestionario sobre resistencia de materiales, ¿no? Un ejemplo acá. El instrumento, prueba escrita. Evidencia de aprendizaje, nivel de conocimiento previo. Entonces, ahí, con aquello estamos nosotros determinando cuál es el nivel de conocimiento previo que tiene el estudiante. Luego tenemos en lo formativo, que es el seguimiento del diseño estructural. Luego, en instrumento, que sería lista de cotejo y observación directa. En evidencia de aprendizaje, los avances del proyecto con retroalimentación. En lo metacognitivo, estrategia, hablamos de reflexiones sobre errores de cálculo y estrategias de solución. Lo metacognitivo es prácticamente trabajar en el estudiante, identificar cuáles son sus saberes y conocimientos, cómo es que puede ampliar el nivel de conocimiento sobre la base que nosotros le enseñamos. Entonces, el instrumento, por ejemplo, es diario reflexivo, un registro de aquello. En la evidencia es el análisis crítico del propio desempeño. Entonces, acá resalta, es muy importante cuál es su análisis crítico del propio desempeño, en este caso del propio estudiante, que demuestre cuál es la dificultad que quizás tenga y cómo lo va a ampliar su horizonte, ¿no? En el nivel de conocimiento. En lo sumativo, ya prácticamente entramos a lo que es la presentación final del proyecto estructural, lo que es la rúbrica, el instrumento de evaluación técnica, y en evidencia vamos a tener un proyecto completo y defensa profesional. Conclusiones, que realmente las estrategias de evaluación, fíjense en este último cuadro, nos ha mostrado ya no solamente 3 momentos de evaluación, sino 4, ¿no? Podemos ir trabajando en ese sentido, buscar siempre lo que son los instrumentos con los cuales vamos a trabajar y qué asignatura o qué temas estamos abordando, cosa que se relacionen y no nos llenemos también con la cantidad, con la totalidad de los instrumentos que hemos visto, sino
realicemos una selección y trabajemos con él, ¿no? Entonces, como conclusión, podemos decir que las estrategias de evaluación constituyen el primer paso previo a la planificación formal, ya que permiten establecer el enfoque metodológico y los criterios de valoración. En ingeniería, por ejemplo, su correcta aplicación garantiza una evaluación integral del conocimiento, la práctica y la ética profesional. Su función es esencial, es vincular la teoría con la práctica, promover la reflexión crítica y fortalecer la calidad educativa basada en competencias. Entonces, hay que resaltar esa situación que evaluar, valorar y mejorar, una mejora continua. Ahora sí entramos a lo que son los pasos de la planificación de la evaluación por competencias, que no es complejo, pero eso sí tenemos que tener en mente los pasos que tenemos que dar para realizar una redacción. Comprender a través del enfoque de competencias. ¿No? ¿Qué es una competencia? ¿No? Tanto que hemos hablado de competencia. La competencia es la combinación integrada de conocimiento. ¿Qué, qué combina? ¿Qué competencia combina? El saber, las habilidades, que se llama saber hacer, las actitudes, que se denomina saber ser y convivir, que permiten a una persona actuar de manera eficaz en contextos reales y complejos según todo. En la formación en ingeniería, las competencias permiten que los estudiantes no solo memoricen teorías, sino que apliquen conocimientos técnicos en el diseño, gestión y solución de problemas reales de infraestructura. Tipos de competencias. Entonces, acá tenemos competencias, hay las genéricas y las específicas, ¿no? Las genéricas estamos con transversales a todas las profesiones, ¿no? En el ejemplo, por ejemplo, comunicación efectiva, ética profesional, trabajo en equipo. Y en lo que es la específica, propias de la profesión. Diseño estructural, análisis geotécnico, gestión de obras y civiles. Identificar las competencias a evaluar. Paso 1, podemos decir, revisar el perfil de egreso y plan de estudios, ¿no? Tenemos que tener bien presente cuál es el perfil de egreso del estudiante o de la materia, en este caso de la asignatura, cuál es el perfil, las competencias que tiene que adquirir. Entonces, en base a aquello, vamos a preparar un plan de estudios y luego trabajamos con lo que es el plan de evaluación. Cada asignatura debe alinearse con las competencias del perfil de egreso del programa académico, ¿no? En este caso, en ingeniería civil. El egresado será capaz de diseñar, planificar y gestionar obras civiles con criterios técnicos, económicos, sociales y ambientales. Entonces, tendrá que fortalecer cada paso, cada asignatura vencida, tendrá que ir formándose con esos desempeños proyectados. Paso 2, seleccionar las competencias específicas de la asignatura, que es muy importante, por ejemplo, ¿no? En diseño estructural 1, aplicar principios de la mecánica estructural y normativa vigente para el diseño de elementos de concreto armado. Luego debe formular los criterios de evaluación. ¿Cuán importantes los criterios? Especifican los aspectos observables del desempeño que evidencian el logro de la competencia. Ejemplo, para la competencia, aplica principios estructurales en el diseño de vigas y columnas. ¿Qué criterios vamos a utilizar? Selecciona correctamente los materiales y normas aplicables. Otro criterio, realiza cálculos de cargas con precisión. Otro criterio, vamos a decir, justifica técnicamente las decisiones de diseño. Luego pasaremos a diseñar evidencias de desempeño.
Las evidencias que son los productos o actuaciones que demuestran el logro de la competencia. ¿Cuál es el logro alcanzado? En este caso tenemos tipo de desempeño, tenemos de producto, de conocimiento. En desempeño podemos observar, está la observación directa del hacer, ¿no? Cómo lo hago, con la habilidad en este caso, ¿no? El ejemplo, ejecución del ensayo de materiales, uso de software de diseño. El producto, resultado tangible del aprendizaje, palpable, lo podamos observar. Proceso estructural en lo que es la parte del ejemplo, plano topográfico, informe técnico, que nosotros podemos verificar cuál es el nivel de comprensión y la redacción. En el nivel de conocimiento, en el de tipo conocimiento, la descripción es comprensión conceptual. ¿Cuán importante es la comprensión de los conceptos que tenga el estudiante para que pueda aplicar esos conocimientos en la parte práctica, ¿no? Un examen práctico, cuestionario técnico? Quizás en la universidad está más, más inclinado, digamos, a la parte, a lo que es las pruebas objetivas. Pero cuando ingresamos, por ejemplo, a una práctica de laboratorio, ya se tiene que contar con un informe estructurado y sobre esa base debe trabajar el grupo de estudiantes con los cuales debe responder a los puntos especificados o al esquema que le presentemos. Pues, en base a aquello nos va a demostrar y ya prácticamente al final de la sesión o la cantidad de clases que nosotros llevemos adelante, nos entregará un informe ya culminado y ahí observaremos la evidencia y aplicaremos la rúbrica correspondiente para poder realizar la ponderación correspondiente. Seleccionar los instrumentos de evaluación, que es muy importante. ¿Qué instrumentos yo voy a utilizar? Les decía, no podemos utilizar toda la variedad de instrumentos. Debemos seleccionar las que más se adapten, ¿no? Tampoco nos podemos llenar con 10 o 20 instrumentos de evaluación. Todos los tipos más comunes aquí son instrumentos, la rúbrica, lista de cotejos, guía de observación, el portafolio, que resaltan y es de uso aplicativo al campo de la ingeniería. Su uso principal, por ejemplo, en la rúbrica está la evaluación de desempeño cualitativo con niveles de logro. O sea, a través de aquello a nosotros nos facilita bastante realizar la ponderación. El ejemplo, proyecto de diseño hidráulico, ¿no? Lista de cotejo, verificar cumplimiento de pasos requisitos. ¿Cumplió o no cumplió? ¿No? Entonces ahí tenemos un informe, un reporte del desempeño que tiene el estudiante. ¿Cumple o no cumple? ¿Cumple o no cumple? Y si no ha cumplido, ¿por qué no? ¿Cuál, alguna observación que nosotros les realicemos en lo que es la lista de cotejo? Por ejemplo, el ensayo del laboratorio, ¿no? Ahí podríamos trabajar con guía de observación, evalúa comportamientos y procesos. Entonces, esa es un poquito más amplia en lo que es la guía de observación. Nos da la opción de realizar la ponderación, por eso también se enmarca en lo que es los procesos y el desempeño. Aquí el trabajo en equipo, en campo, es lo que podemos nosotros evaluar. En el portafolio, reúne las evidencias del progreso. Ahí estarán pues trabajos de investigación, estarán los mapas mentales, mapas conceptuales, la resolución de problemas que van a ir adjuntados. La documentación pues prácticamente de la práctica profesional que podría realizar o la materia o la asignatura que esté llevando adelante. Luego debemos planificar los momentos de la evaluación, ¿no? Hablábamos prácticamente de tres. Luego hemos hablado de lo que es la metacognición. Acá estamos resaltando tres: la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Diagnóstico para recabar información. Formativa tiene que ser una evaluación continua, acompañada, como dicen, para mejorar el proceso. La sumativa es valorar el logro final, los resultados, el producto,
el desenvolvimiento final de un tema. Entonces, en el ejemplo, por ejemplo, acá en diagnóstica nos da cuestionario previo o entrevista técnica. ¿Cuán importante es la aplicación de la técnica de la entrevista, de la pregunta oral, por ejemplo, de extractar la información de manera verbal, que no solamente sea una aplicación de una prueba escrita, sino también de una manera oral. En el momento de la formativa, tenemos, por ejemplo, la retroalimentación en talleres y proyectos. Siempre los estudiantes, no en su conjunto, tienen dificultades en la aplicación de conocimientos. Entonces, ahí es donde necesitan una retroalimentación en lo cognitivo para que puedan realizar una aplicación práctica real y sin dificultades. En la sumativa, tenemos el proyecto final o examen de desempeño final, donde pues prácticamente el estudiante o el grupo de estudiantes va a demostrar el nivel de conocimiento que han logrado en el tema que están abordando o en este caso ya culminando el semestre. Entonces las etapas, fíjense, son muy importantes los momentos de la evaluación. Acá tenemos la elaboración de la matriz de la planificación. Tenemos por un lado, la asignatura, luego tenemos la competencia que debemos lograr con esa asignatura, los criterios que vamos a aplicar con los estudiantes, las evidencias que yo debo tener en el proceso de enseñanza y aprendizaje, luego los instrumentos, que serán las rúbricas de desempeño, puede ser lista de cotejos, puede ser el portafolio, y el momento donde se va a aplicar, en el momento de la formativa o la sumativa. Entonces, de esta manera es como tenemos que realizar una planificación, una matriz, ¿no? En base a eso ya vamos a tener estructurado y de ese modo vamos a trabajar en la asignatura. Entonces, una vez definidos los componentes anteriores, se organiza la planificación de evaluación por competencias en una matriz como la siguiente, así tal como nos está mostrando. Cuando presentamos una planificación, es bueno ya prácticamente socializar, ¿no? Que los estudiantes tengan conocimiento de cómo se va a llevar adelante la evaluación. Esa parte es, vamos a decir, la parte más delicada, ¿no? ¿Cuáles son las reglas de juego, ¿no? Cuando trazamos al ingresar la primera clase, es ese momento donde se debe indicar cómo es que vamos a trabajar y en base a qué se va a realizar las evaluaciones tanto cuantitativas como cualitativas. Y ahí es lo que nos indica validar y socializar la planificación. Antes de implementarla, revisa la coherencia entre competencias, criterios y evidencias. Socializa con el equipo docente para garantizar la alineación curricular, ¿no? Es muy importante también ya dentro de la carrera, ¿no? Verificar los temas que se está abordando para llevar adelante. También es bueno contextualizarlo, como les indicaba. Luego, ajustar en función a los resultados de aprendizaje y la retroalimentación de los estudiantes. Una vez ajustado, realizado esta tarea, que es la validación, entonces se tendrá que tener el conocimiento de ambas partes, tanto docente como estudiante. Luego, implementar y monitorear y retroalimentar, que es muy importante, ¿no? Durante el desarrollo del curso. Primero, aplicar las estrategias planificadas. Segundo, registrar evidencias y observaciones. Tercero, tenemos la retroalimentación continua y constructiva. 4, ajustar la planificación según los resultados de la evaluación. Puede ser que haya una dificultad. Entonces, en ese sentido, hasta incluso podríamos cambiar
lo que es los instrumentos de evaluación. Finalmente, acá ya evaluar la efectividad del plan, ¿no? Analizar si las competencias se logran en los niveles esperados, qué evidencias resultaron más efectivas, qué ajustes deben realizarse para futuros espacios de trabajo, y este proceso asegura una mejora continua en la evaluación. Lo que hace también es garantizar la pertinencia profesional en la formación. Entonces acá tenemos los ejemplos aplicativos para cada una de las asignaturas, evidentemente en una planificación de la evaluación. ¿Cómo vamos a llevar adelante? Siempre es necesario los datos, la información de la asignatura, las competencias que vamos a alcanzar, los criterios de evaluación sobre los cuales vamos a trabajar, las evidencias de desempeño o producto final al cual yo debo alcanzar, los instrumentos de evaluación que voy a seleccionar y los momentos de la evaluación, tanto diagnóstica, formativa y sumativa, sobre las cuales trabajaré con el grupo de estudiantes. Entonces, vayamos con aquello. En una planificación de la evaluación por competencias, este es ya de manera general, por asignatura, ¿no? Por ejemplo, aquí la asignatura de matemática 1 o cálculo diferencial, las competencias a desarrollar va a ser aplica conceptos matemáticos para modelar y resolver problemas de ingeniería. En los criterios vamos a tener lo que es la precisión en el planteamiento de funciones, correcto uso de derivadas en contextos reales. Luego tendremos lo que es la argumentación lógica en la resolución de problemas. En evidencias o producto final, ¿qué es lo que vamos a requerir? Vamos a requerir lo que es el informe técnico de resolución de ejercicios contextualizados del lugar, ¿no? Del espacio donde se está trabajando. Acá, muy importante también los instrumentos de evaluación con los cuales trabajemos. Acá estamos trabajando con lo que es la rúbrica analítica. Habíamos indicado que la rúbrica analítica es específica, puntual, pero tiene la amplia o el amplio panorama para poder calificar, ya que tiene niveles de desempeño, tiene criterios de evaluación. Y en los niveles de desempeño, pues prácticamente se van ponderando dependiendo al nivel de desempeño que alcance, ¿no? Si es excelente, si es bueno, regular, deficiente, y es donde vamos a ir trabajando con las rúbricas. También lo que es la lista de cotejo, que es muy importante para poder determinar si está realizando las actividades como corresponde, y también el examen práctico. Cuán importante es llevar adelante un examen, por ejemplo, una prueba oral para identificar, para saber que el estudiante ha llegado al nivel de conocimiento que nosotros estamos esperando, ¿no? O que cumple a la competencia que estamos marcando como referencia para que llegue a ese punto, ¿no? Donde aplique los conceptos matemáticos para modelar y resolver problemas. Lo hace al 100%, tiene dificultades, quizás le falta mayor información, mayor conceptualización, entonces trabajaremos en lo que es la retroalimentación. Por eso es importante ya trabajar en los momentos de la evaluación. Y esos momentos van a ser lo que es la parte diagnóstica, el inicio. Al ingresar de un tema a otro tema, nosotros podríamos aplicar la diagnóstica. Luego ingresamos a lo que es la parte formativa. Trabajamos con la parte sumativa, ¿no? Entonces, fíjense que es importante darle importancia
importancia no solamente trabajar con las competencias. La competencia es un parámetro para ir trabajando y dar los criterios que nosotros buscamos en el estudiante. Las evidencias, que es muy importante para esa asignatura. Los instrumentos que vamos a utilizar. Y en los momentos en los cuales vamos a trabajar. En física, por ejemplo, física 1 o mecánica, nuestra competencia, podemos trabajarlo así, ¿no? Analiza el movimiento de conceptos, perdón, de cuerpos aplicando principios de la mecánica clásica. Esa es la competencia que yo estoy buscando al llevar adelante esta asignatura. Luego tenemos criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación van a ser aplicaciones adecuadas de leyes de Newton, capacidad de modelar fenómenos físicos con diagramas, interpretación de resultados. Luego tenemos las evidencias como producto final, reporte de laboratorio, simulación de digital o experimento físico. Y en instrumentos, en este caso, vamos a utilizar lo que es la guía de observación. Luego utilizaremos lo que es la rúbrica de reporte especificada, ¿no? Una rúbrica sinónima a lo que es la analítica, ¿no? Luego tenemos el momento de la evaluación, que será la formativa y sumativa, ¿no? Pero si nosotros hablamos de una asignatura independiente, también va a estar la diagnóstica, ¿no? Diagnóstica, la formativa y la sumativa para llegar al final a cumplir esta competencia que nosotros nos hemos puesto como parámetro de medida en el nivel de desempeño del grupo de estudiantes que tiene que alcanzar. Entonces, de esa manera vamos a hacer la planificación de la evaluación por competencias. Veamos otro ejemplo. Acá en la asignatura, ¿no? Entonces, pues prácticamente vamos a ir aquí en la parte inferior, donde está materiales de construcción. Evalúa propiedades y comportamientos de materiales para seleccionar los adecuados en la obra. En los criterios van a estar la exactitud de pruebas de laboratorio, análisis crítico de resultados, aplicación de normas técnicas. Evidencias, informe técnico, ensayo de laboratorio, esos dos puedo requerir. Y en lo que es los instrumentos de evaluación está la rúbrica, guía de laboratorio y lo que es el cuestionario. Acá, por ejemplo, no entra el guía de observación, ¿no? Sino entra lo que es la guía de laboratorio, que es una asignatura práctica donde tiene que realizar las prácticas correspondientes en el laboratorio. Y el cuestionario correspondiente, ¿no? Como en todo caso, si el estudiante no tiene los conceptos bien comprendidos, nosotros podemos recabar esa información al aplicarles un cuestionario antes de que ingrese al laboratorio, ¿no? Y ahí vamos a observar si la prueba es deficiente, tendremos que entrar pues a una sesión, a una clase de retroalimentación. El momento de la evaluación, que es la formativa y sumativa. Entonces también, como les decía, siempre, si hablamos de una sola asignatura, siempre va a haber la diagnóstica, formativa y sumativa, ¿no? Esos momentos que es muy importante. Y nosotros también podemos resaltar, ¿no? Como docentes, lo que es la meta cognitiva, dentro ya prácticamente que forma parte entre lo que es la formativa y la sumativa, estaría la meta cognitiva. Tenemos otra asignatura que es la mecánica de fluidos. Por ejemplo, aquí aplica principios de la hidráulica para el diseño y análisis de flujo. De esta manera, dentro de lo que es la mecánica de fluidos, sabemos que existen unos subtemas, los temas internos, temas y subtemas. De la misma manera, yo puedo ir sacando lo que es las competencias, los criterios de evaluación, las evidencias, los instrumentos y los momentos. Eso lo podemos ir prácticamente desmenuzando esa asignatura por temas. Y así vamos a ir trabajando con los estudiantes, con los distintos instrumentos de evaluación en los distintos momentos
recabando evidencias con, marcando en este caso, o registrando lo que son los criterios de evaluación. Entonces acá, por ejemplo, uso correcto de ecuaciones de Bernoulli y continuidad. Precisión en cálculos y simulaciones, interpretación de resultados. En evidencias tenemos proyectos de diseño hidráulico o simulación. Y en instrumentos tenemos rúbricas de proyecto, que es muy distinto a la rúbrica analítica, pero esta es la más específica, ya aplicado a lo que es de proyecto. Tenemos software de simulación, ¿no? Que es otro instrumento de evaluación que es muy importante aplicar, ¿no? En los estudiantes. En los momentos de diagnóstica, formativa y sumativa. Tenemos otro grupo, aquí tenemos gestión de proyectos de construcción, de la misma manera, vamos a identificar lo que es la competencia, que es planifica, organiza, controla proyectos aplicando instrumentos de gestión. En criterios, ¿qué es lo que vamos a registrar? Es coherencia del plan de trabajo, aplicación de técnicas de gestión, análisis de costos y tiempos. En evidencias tenemos como producto final plan de gestión del proyecto, presentación oral. Y en instrumentos las rúbricas de presentación, lista de cotejo. Y momentos de evaluación va a estar siempre la diagnóstica, formativa y sumativa. Que no me olvide registrar. Pues en la asignatura, por ejemplo, ética, responsabilidad y profesional, pues prácticamente tenemos una competencia ya establecida que es actúa con responsabilidad social, ética y compromiso ambiental en su práctica profesional. ¿Vale? En los criterios, vamos a decir que está la argumentación ética ante dilemas reales. Integración de principios de sostenibilidad, actitud profesional. Luego tenemos en evidencias ensayo reflexivo, debate o estudio de caso. Son las evidencias que vamos a requerir. Y luego en instrumentos estará la rúbrica de desempeño y reflexión. En los momentos de evaluación van a estar la diagnóstica, formativa y sumativa. Pues prácticamente casi son similares, pero siempre resaltando los instrumentos van variando dependiendo de la asignatura, las evidencias, los criterios también, ¿no? Y la competencia es muy distinta de una asignatura a otra asignatura. Por ejemplo, acá, trabajo final de titulación. Ahí la competencia se integra competencias adquiridas para resolver un problema real de la ingeniería civil. Como criterio de evaluación, ahí tendremos el rigor técnico y metodológico, tendremos la aplicación integrada de conocimientos, impacto social y ambiental. Ahí está el criterio de evaluación. Si lo hace, si el desempeño del grupo de estudiantes está en esos parámetros, prácticamente estamos con una ponderación de excelente, de bueno o muy bueno, ¿no? En las evidencias aquí ya pues prácticamente tenemos el proyecto de titulación o lo que es la tesis. En instrumentos de evaluación está la rúbrica integral, ¿no? Que es muy importante aplicarlo. Luego la evaluación por el jurado evaluador, ¿no? Y acá pues prácticamente se restringen los momentos de evaluación y es prácticamente la sumativa porque es un trabajo final, ¿no? Por eso ya prácticamente ya no hay diagnóstica ni formativa, ni directamente la sumativa. Entonces, de esa manera, fíjense que aplicar, realizar una planificación no es complejo, es una tarea prácticamente con ciertos pasos sencillos con los cuales nosotros podamos planificar la evaluación, cómo llevar adelante en la asignatura. No es una tarea compleja, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Aquí simplemente colocamos la asignatura, la competencia que estamos buscando, ¿no?
hasta dónde tiene que desenvolverse, cuál tiene que ser el nivel de desempeño del grupo de estudiantes. En base a eso, nosotros marcamos lo que es los criterios de evaluación y seleccionamos las evidencias, el producto final y identificamos qué instrumentos favorecen a lo que es la valoración, lo que estamos llevando adelante, ¿no? Y los momentos de evaluación que son muy importantes. ¿En qué momento lo vamos a aplicar esa evaluación? Entonces llegamos a la conclusión de que la evaluación integral, ¿no?, por competencias, permite valorar conocimientos, habilidades y actitudes de manera integral. No solamente conocimientos, no se evalúa solo conocimientos, se evalúa habilidades, se evalúa actitudes. Por eso lo denominamos una evaluación integral. Luego verificamos si las competencias se han alcanzado, ¿no?, en los niveles esperados según los objetivos formativos. Esas evidencias de logro, ¿no?, nos van a permitir analizar evidencias significativas, como por ejemplo proyectos, productos, prácticas, reflexiones, ¿no?, nos lleva adelante. Luego están las evidencias que permiten identificar logros y áreas que se quieran mejorar. Siempre existe vacíos, no todos asimilan a, al mismo nivel, siempre existe dificultad, ¿no? Hay otros estudiantes que asimilan rápido, hay otros que tienen dificultad, siempre vamos a tropezarnos con ese grupo, ¿no?, de estudiantes. Entonces, para aquello tenemos que aplicar una evaluación continua para poder resaltar, para poder identificar y entrar a lo que es la evaluación por retroalimentación, ¿no? Entonces, mejora continua, ¿no? El proceso reflexivo impulsa ajustes en estrategias, instrumentos y criterios de evaluación. Promueve la retroalimentación constante entre docentes y estudiantes. Entonces, hay una constante tarea, ¿no?, de poder nivelar los conocimientos. La pertinencia y calidad, ¿no?, la garantiza una formación pertinente y alineada con las demandas del contexto profesional. Es un punto muy importante también a resaltar. También vamos a decir que contribuye a la calidad educativa y a la coherencia entre el aprendizaje y la práctica. La evaluación por competencias no es un proceso final, sino un ciclo continuo de mejora que fortalece el desarrollo profesional a la excelencia académica. Es lo que se está encaminando, ¿no?, con esta de la aplicación de lo que es la educación por competencias. Entonces es importante resaltar, emplear los instrumentos, las evidencias, extractar las evidencias. ¿Cuán importante es la retroalimentación? ¿Cómo vamos a saber si necesita o no necesita la retroalimentación? A través de la aplicación de los instrumentos de evaluación. De esa manera vamos a poder recabar la información. Entonces hay una variedad de los instrumentos de evaluación con los cuales podemos extractar tanto el valor numérico como en lo cualitativo, ¿no?, en lo cuantitativo y en lo cualitativo, para poder mejorar ese nivel de conocimiento que nosotros estamos buscando, ¿no?, que nos hemos trazado una competencia y ahí es donde debe llegar el grupo de estudiantes. Muchas gracias. Entonces, es prácticamente la planificación no es muy complejo, ¿no? Es una tarea vamos a decir, de 5 pasos que nosotros tenemos que colocarlo en la evaluación, ¿no? Entonces, en esa planificación debe estar esos pasos ya definidos y sobre eso ya vamos a trabajar para poder aplicarlo, ¿no?, en la clase y llevar adelante las sesiones o las clases tanto teóricas como prácticas.
Bueno, con esto, con esta presentación hemos terminado prácticamente este cuarto módulo, que es evaluación por competencias. Indicarles que las tareas, los foros y la evaluación ya a partir del día de mañana ya se van a regularizar en la plataforma, cosa que ustedes ya pueden ir trabajando sobre aquello y se les dará un tiempo de 2 semanas para que lo puedan completar. Agradecerles por este lapso de tiempo en el cual hemos estado y simplemente despedirme, que nos volveremos a encontrar Dios mediante en otra oportunidad. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Lee. Hasta pronto.